Buenos días. En el día de la fecha, 27 de diciembre de 2021, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores Dr. José Marone, Dr. Pablo Rinaldi y el Dr. Juan Tolosa, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Lucas Gabriel Telesco, DNI 37.766.382. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante entonces, Lucas. Hola, buenos días. Ahora Hola, sí. Lucas, ¿cómo andás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Me había estado fallando el micrófono justo ¿Qué recién. tal? Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Buenísimo. Ahí está. Bueno, me presento. Mi nombre es Lucas Telesco. Hoy me toca realizar la defensa del trabajo final de la carrera Ingeniería de Sistemas. Este trabajo está titulado Herramienta automática para el análisis de sensibilidad en la posición de un stent en tratamiento de aneurismas cerebrales. El director es Nicolás Daceo y el codirector Javier Dottori. Parece mentira que justo en este momento me están dando raro la compu. No te hagas problema, es así. Están preparadas para fallar en estos Sí, momentos. parece Sobre todo con el sistema operativo que usan ustedes. Claro, Pero bueno, son muy cancheros su sistema operativo. Voy a volver a mi Linux, me parece. A ver, ¿por qué no pasa a la siguiente? Un segundito, disculpen. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar, antes que vuelva a pasar algo raro. Voy a comenzar dando una introducción a lo que son las aneurismas cerebrales, cuáles son sus características, los principales peligros, los tratamientos, comenzando desde los tratamientos más antiguos y el avance hacia el tratamiento actual más utilizado, que es el stent diversor de flujo. Un aneurisma cerebral es una lesión en una arteria que forma un englobamiento o una dilatación en una sección del vaso sanguíneo. Es una potencial amenaza para la vida de quien lo padece, ya que tiene varios riesgos. En esta imagen podemos ver, esta es una imagen tridimensional, es una resonancia magnética de un paciente real, en donde se ve el vaso sanguíneo y el aneurisma que se formó. No sé si se ve mi mouse. Pero estoy acá, genial. En esta sección podemos ver el aneurisma en este vaso sanguíneo cerebral. Esto conlleva muchos peligros para la vida de la persona quien lo padece, y su principal peligro es el peligro de ruptura. ¿Por qué? Cuando un aneurisma estalla, se produce un sangrado intracraneal
y una falta de irrigación sanguínea en los sectores a donde ese vaso se dirigía. O sea que, por un lado, tenemos sangre acumulada en un sector del cerebro y por otro lado, sangre que falta al lugar hacia donde se dirigía. Bueno, como les comentaba, el riesgo de ruptura es el principal, es el más peligroso y tiene un alto índice de muerte, o sea, son letales. Y dentro de los sobrevivientes, el 50% de las personas que sobreviven a un derrame, a una ruptura, quedan con alguna incapacidad permanente. Otra de las cosas que desencadena la ruptura de un aneurisma cerebral es un ACV hemorrágico. Y según la Organización Mundial de la Salud, los ACV son la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de incapacidad permanente. A esto también hay que agregarle que, por lo general, este tipo de aneurismas pasa desapercibido en el cuerpo de la persona a quien lo padece hasta que estalla, hasta que ya es medio tarde, o en la actualidad existen las imágenes médicas cerebrales, en donde se capturan resonancias magnéticas y pueden ahí ser identificadas. Si un aneurisma se agarra a tiempo, se detecta a tiempo, es tratable, se puede hacer uno de los tratamientos que les voy a mencionar ahora, pero cuando ya estalló, cuando ya está en una etapa crítica, ya su tratamiento se hace muy dificultoso y ahí ya es donde entramos en un peligro de la vida de la persona que lo padece o una incapacidad permanente. Bueno, esta imagen es igual a la anterior y se ve, esta es una imagen real de un paciente en donde se ve el aneurisma que se formó. Bien, dentro de los tratamientos para aneurismas cerebrales encontramos la aplicación de un clip microvascular. Esto es uno de los primeros tratamientos que se realizaron. Y como se puede ver en la imagen, se aplica un clip metálico en donde cauteriza el aneurisma e impide que el flujo sanguíneo de la arteria entre dentro del saco aneurismal, sino que continúe su flujo natural. Esta es una de las primeras soluciones que se aplicaron. Es una solución eficaz, tiene alto índice de salir bien, digamos, de funcionar, pero esto conlleva una problemática asociada a la cirugía que hay que realizar para aplicar este tipo de clips. Como verán, este clips está dentro es intercraneal, incluso el vaso sanguíneo, entonces hay que hacer una incisión ahí, en donde es una operación en extremo invasiva, donde hay que hasta incluso abrir el cráneo de la persona quien padece esto, para aplicar el clips. Entonces, a pesar de que es altamente eficaz, la aplicación del clip conlleva riesgos en relación a la operación, a la intervención quirúrgica que hay que realizar sobre la persona quien padece esto. Por suerte, con la evolución del tiempo, surgieron otro tipo de soluciones para esta patología. Dentro de estas soluciones, de esta evolución, comenzaron a desarrollarse la embolización endovascular. Este tipo de tratamiento ya es diferente al anterior, es menos invasivo, es invasivo, pero es menos que el anterior, y surge como una alternativa a la operación, ¿no? O sea, la problemática del tratamiento anterior era la operación que conllevaba el tratamiento. Con este tipo de solución, lo que se hace es rellenar el saco del aneurisma con un coil. El coil son pequeños alambres que se deslizan, se aplican sobre el saco aneurismal con la intención de que cuando el flujo sanguíneo viene por su caudal, al encontrarse con el aneurisma completo lleno con estos alambres, su flujo continúa por su camino y no entra
en el saco aneurismal, evitando que el aneurisma crezca y que, bueno, posteriormente estalle. Esta operación se realiza introduciendo un catéter, que es un tubo plástico hueco que se inserta por alguna arteria, principalmente se utiliza la zona de la ingle, y desde ahí se avanza por el cuerpo del paciente, desde la ingle hasta llegar a la zona donde se encuentra el aneurisma, y una vez que se encuentra allí, este catéter tiene una guía o un alambre guía que empieza a desplegar estos alambres dentro del saco aneurismal. Bueno, esto hace que la sangre coagule dentro del aneurisma y, como les comentaba, evita que el flujo sanguíneo entre en el aneurisma, sino que continúe su flujo natural. Bien, este tipo de tratamientos tiene una debilidad, y es que los alambres o el coil puede salirse del saco. Entonces, nosotros acá en este caso vemos un caso bastante perfecto, en donde la boca del aneurisma es muy pequeña, entonces hay poca probabilidad de que el coil salga. Pero en los casos donde el cuello del aneurisma, o sea, los aneurismas pueden tener diferentes tamaños y formas, y hay ocasiones en donde el cuello del aneurisma es demasiado grande. Entonces, en ese tipo de casos, hay un peligro en que el coil salga del saco aneurismal y se desplace por la arteria. El coil o parte del coil también. Esto ocurre cuando hay una inadecuada relación entre el tamaño del aneurisma y el tamaño del cuello, que bueno, idealmente debe ser 2:1. Acá es menos todavía. Bueno, también otro problema es que en algunos casos, la región donde se encuentra el coil, dentro del saco aneurismal, cumple su propósito, pero quedan pequeños espacios que fomentan el crecimiento del aneurisma por debajo del coil. Estas son algunas de las debilidades que tuvo estas primeras soluciones con embolización endovascular. Este tipo de problemas se solucionaron aplicando un stent. Como se ve acá en la figura a la derecha, este tratamiento es igual al anterior, subo otra vez, solamente que difiere en que en este de acá, en este primer ejemplo, solamente se aplicó el coil, mientras que en este segundo ejemplo se aplicó el coil y además se desplegó un stent en la arteria portadora del aneurisma. Entonces, este tipo de stents, la función que cumplía era evitar que el coil salga del lugar donde se despliega, evitar que salga hacia la arteria y reconstituir el cuello del aneurisma. En este caso, bueno, sigue siendo bastante chico el cuello en relación al aneurisma, pero puede ser más grande, entonces ahí se ve bien la aplicación del stent, la importancia del stent. Así que esta fue la solución que se empezó a utilizar para evitar que el coil se mueva y continuar por este camino de la embolización endovascular. El stent se aplica también, al igual que el coil, mediante un catéter que también llega de la misma forma que el coil, desde alguna arteria, por ejemplo la ingle, hasta la zona del aneurisma y ahí se despliega. El stent es un mallado metálico que se amolda a la forma de la arteria. Con el tiempo descubrieron varias investigaciones, dieron lugar a ciertos descubrimientos y llegaron a la conclusión de que el stent por sí solo ya era suficiente para evitar que el flujo sanguíneo vaya hacia el saco aneurismal. Entonces, este tratamiento tuvo una evolución, se dejó de utilizar el coil y en la actualidad este es el tratamiento más utilizado para tratar aneurismas cerebrales y es el despliegue del stent en la zona aneurismal.
Como les comentaba, se descubrió que con solo el stents ya era suficiente para evitar que el flujo vaya hacia el aneurisma y evitar que éste crezca y, bueno, posteriormente llegue a explotar. En la actualidad, este es de los tratamientos más utilizados y es el tratamiento que es base en este trabajo. Bien, dentro de las ventajas que también tiene el stents desviador de flujo, es que no interactúa con las paredes del saco. O sea, en el caso anterior, si nosotros vemos, el coil siempre está en contacto con el saco. En este caso, ya no es necesario eso, sino que esta solución también es mejor por el hecho de que no interactúa directamente con el saco. Bueno, no se necesita coil, como mencioné, y corrige el flujo sanguíneo y potencia la recuperación del organismo. Como les comentaba, este es el tratamiento que vamos a analizar en este trabajo. Dada esta introducción, nos surge una pregunta. Nosotros sabemos que existen diferentes variables, distintos escenarios que pueden darse al aplicar un stents de estas características. Dentro de las variables que pueden observarse se encuentran las características del stents, o sea, cómo es el mallado, cómo está hecho cómo es el alambre, de qué material está construido y en qué posición está desplegado. Entonces, esto es la pregunta principal de este trabajo y lo que busca responder es, en los tratamientos de aneurismas cerebrales, que son tratados mediante stent diversores de flujo, ¿influye la posición de despliegue del stents o es lo mismo desplegarlo en diferentes zonas? Por ejemplo, vuelvo a la imagen anterior, en esta imagen se ve que el stent está desplegado en una zona central al aneurisma, pero hasta el momento no se había analizado en la bibliografía consultada ningún trabajo que analice la posición del stents. ¿Qué tanto influye que el stents esté desplazado en una dirección distal o proximal a la zona central del aneurisma? Así que esta es la pregunta que queremos responder en este trabajo. En trabajos anteriores ya había sido utilizado la dinámica de fluidos computacionales para analizar el flujo de fluidos en stents aplicados en aneurismas cerebrales, pero no había sido analizado hasta el momento el efecto de la posición del stents. ¿Qué tanto puedo variar el stents y si esta variación mejora o empeora el tratamiento? Haciendo uso de la dinámica de fluidos computacionales, CFD son sus siglas en inglés, mediante este tipo de estrategias podemos analizar el comportamiento de flujos de fluidos, que es el importante en este trabajo. Además, se puede analizar también la transferencia de calor, las reacciones químicas y otros eventos físicos. Pero nosotros nos vamos a centrar en el comportamiento de flujos de fluido. Este tipo de técnicas consiste en el uso de computadoras, de hardware propiamente dicho, y técnicas matemáticas que resuelven aquellas ecuaciones de la física que no tienen una solución analítica exacta, sino que se resuelven mediante la simulación computacional. Entonces, mediante un lenguaje de programación de alto nivel, da lugar a un código que es capaz de resolver las ecuaciones asociadas a este tipo de eventos físicos y dar un resultado, no en una solución exacta analítica, sino a través de la simulación computacional. Entonces, bueno, ya con todo esto que les estaba comentando, surge esta propuesta. Todavía queremos dar respuesta a esta pregunta en base a la posición óptima de despliegue del stents en un tratamiento de aneurismas cerebrales que son tratados con stents divisores de flujo y haciendo uso de la dinámica de fluidos computacionales mediante un lenguaje de programación surge la idea de desarrollar una aplicación de software que resuelva este problema
y encuentre la posición óptima de despliegue del extens. Como les comentaba, hasta el momento había sido utilizado CFD para analizar una sola posición del extens, o sea, una aplicación, y analizar su flujo, pero no había sido evaluado hasta el momento el efecto de la posición del extens. Y la idea es que esta información que arroje la herramienta de software desarrollada sirva como una guía para el profesional médico en la toma de decisiones en cuanto a qué posición se debe aplicar el stents. Bueno, dentro de la propuesta para el desarrollo de esta aplicación, vamos a analizar 5 posibles aplicaciones del stents. Y exploraremos, mediante la dinámica de fluidos computacionales, la velocidad del flujo por el interior del vaso sanguíneo y la tensión de corte dentro de las paredes internas del vaso. Estas van a ser las variables que vamos a considerar, y la aplicación desarrollada va a exportar una serie de gráficos, que esos gráficos van a ser analizados y el profesional médico va a poder dar una respuesta en base a analizar estos gráficos. Esto quiero remarcarlo porque no es que la aplicación va a decir, sí, aplícalo acá o aplícalo allá, no, sino que va a exportar una serie de gráficos en base a la velocidad del flujo en el interior del vaso y en base a la tensión de corte dentro de las paredes del vaso, y con esa información el profesional médico va a poder tomar la decisión en base a la posición óptima de desplazamiento, de aplicación del stents. Estas cinco posibles aplicaciones van a tener 2 milímetros de separación entre sí. Va a comenzar centrado en el eje, o sea, centrado en el aneurisma, y se va a desplazar 2 milímetros en relación proximal, luego 4, después 2 milímetros en relación distal y luego 4 milímetros en relación distal. Para cada desplazamiento se va a realizar toda la simulación del fluido. Esta información se va a almacenar y una vez que la herramienta terminó esta etapa de simulación, va a exportar los gráficos correspondientes. Bueno, ya vimos que era CFD, pero lo vimos de manera general, o la idea de lo que realiza. En la actualidad hay diferentes herramientas de software que implementan CFD. Quiere decir que desarrollan sus algoritmos para analizar el flujo de fluidos, bueno, transferencia de calor, reacciones químicas, entre otros eventos de la física. Dentro de las herramientas en la actualidad que implementan CFD se encuentran Autodesk CFD, CineScale, Anais y OpenFOAM, entre otras. Estas son quizás las más conocidas. Las diferencias que hay entre una y otra radican en el tipo de licencias que tienen. Algunas son de licencias libres, pueden usarse de manera libre, uno puede incluso hasta colaborar en el desarrollo del código, y otras son con licencias pagas, en donde el fabricante o la organización quien desarrolla este tipo de herramientas, bueno, pone sus condiciones y sus formas de uso y sus tarifas. Otra cosa en la que difieren también este tipo de herramientas es en la forma de procesamiento. Algunos son, bueno, orientados a la nube o orientados a servidores local, o sea que puedo usarlo en mi misma máquina, o bueno, puedo usarlo en la nube en algún lado, en algún servicio que algún proveedor me provea. En este trabajo, la herramienta para implementar CFD que fue elegida es OpenFOAM, ya que, bueno, cumple con estas características que vimos que eran buenas y se adaptaban al trabajo que se quiere realizar. Es una alternativa de libre distribución, es una herramienta libre, puede usarse de forma gratis, su código fuente está disponible.
Bueno, y esto nos provee poder usarlo sin tener que pagar una mensualidad. Además, esta herramienta es ampliamente utilizada en el ámbito académico y comercial. Y bueno, cuenta con una comunidad que brinda soporte, que mantiene su desarrollo, resuelve problemas que van surgiendo y resuelven este tipo de ecuaciones con las que se pueden analizar el comportamiento de flujos de fluidos incompresibles. Quiero aclarar también que OpenFOAM hace más que esto que yo le estoy comentando. Esto es lo que a nosotros nos sirve para el desarrollo de este trabajo. Es compatible con el sistema operativo Linux, que fue el utilizado en este trabajo, y a su vez también tiene una interfaz sencilla que mediante archivos de texto uno puede configurar los parámetros de la simulación, las geometrías que va a utilizar y, bueno, posteriormente realizar la simulación. Además, se integra de forma muy sencilla con una herramienta de visualización de datos llamada ParaView, con la que uno puede, en una etapa de postprocesamiento, o sea, cuando terminó de procesar, cuando terminó de simular, uno puede, mediante esta herramienta ParaView, que también fue muy utilizada en este trabajo, ver los resultados, ver el volumen de simulación obtenido a partir de la ejecución de OpenFOAM. Bueno, OpenFOAM se puede utilizar mediante la terminal. Uno puede configurar estos archivos de entrada que les comentaba, que funcionan como entrada a los algoritmos de OpenFOAM para realizar la simulación. Uno puede manejarse mediante línea de comandos desde una terminal o puede hacerlo mediante un lenguaje de programación. En este trabajo, las primeras pruebas se realizaron de esta manera, mediante una consola, en donde se mandaba a realizar las simulaciones, se configuraba el dominio y se mandaba a simular. Pero en este trabajo lo que hicimos fue desarrollarlo mediante un lenguaje de programación de alto nivel. En este trabajo se eligió Python como lenguaje de programación. Python soporta OpenFOAM. Bueno, se incorporaron también librerías que son BMTK y BTK, que son para el análisis y postprocesamiento de todos los volúmenes de simulación. Además, Python, bueno, tiene una sintaxis sencilla, es multiparadigma, corre en diferentes máquinas, es gratuito, y bueno, es un lenguaje también interpretado. No tiene necesidad de compilador, aunque bueno, hay veces que ciertos problemas se detectan en ejecución. Acá se ve un poco el conjunto de software que fue utilizado para el desarrollo de la aplicación propuesta. Por un lado está OpenFOAM, que es nuestra herramienta que implementa CFD, Python, el lenguaje de programación elegido para el desarrollo de esta herramienta, BMTK y BTK, que son las principales librerías que fueron utilizadas para el análisis de volúmenes, de imágenes tridimensionales, como veíamos al principio, esa imagen del paciente. Bueno, todas esas imágenes son trabajadas mediante funcionalidades que brindan este tipo de librerías y se simula el flujo del fluido mediante OpenFOAM, que es la herramienta de CFD utilizada. Todo esto se realiza mediante el lenguaje de programación Python. Bueno, este es el pipeline de la aplicación desarrollada. Permiso que tome un poquito de agua. Como se puede ver en el pipeline de la aplicación, nuestra aplicación recibe como entrada, como dominio, una superficie que, como les comentaba al principio, como veíamos al principio, esta imagen tridimensional que pertenecía a un paciente real, esta herramienta recibe como entrada una superficie de estas características y también recibe
las diferentes posiciones del STENS que van a ser analizadas. Con este dominio de entrada, la aplicación lo que hace es desplegar el STENS en esa posición, o sea que realizar la composición entre la superficie arterial que tiene el aneurisma y el STENS en una posición. Una vez que tiene ese modelo ya armado, procede a la etapa de simulación, en donde se obtiene el volumen de simulación y en base a eso comienza a realizar los gráficos. O sea, esto se repite para cada posición del STENS. O sea que primero va a tomar la superficie de la arteria, le va a aplicar el STENS en una posición, va a realizar todo el procesamiento, luego va a ir a la siguiente posición, descarta la primera, o sea que arranca con la superficie limpia, aplica la siguiente posición del STENS, realiza todo el procedimiento y así hasta llegar a la última posición del STENS. Cabe destacar también que este tipo de simulaciones son procesos pesados que tardan días, tardan muchas horas, incluso días, en llegar a una solución. Las posiciones del STENS, como bien les mencionaba, son 5 y se desplazan de a 2 milímetros entre sí. O sea que en la composición de superficie arterial y STENS, yo consigo 5 mallas correspondientes a cada una de las posiciones del STENS. O sea que voy a tener 5 casos de estudio diferentes para una misma arteria. Bien, este trabajo además soporta, vuelvo acá un segundito, en el pipeline veíamos que hay una superficie y lo que hace al desplegarle el STENS en las diferentes posiciones, pero este trabajo le agrega un grado más de granularidad a este proyecto y yo puedo manejarme con múltiples superficies arteriales. O sea que yo en una misma simulación puedo tener varios pacientes, llamémosle pacientes ahora a estas superficies tridimensionales que tienen el aneurisma. Yo puedo tener varios pacientes y el STENS desplegado en las 5 posiciones para cada paciente. Entonces ya mis gráficos son a nivel de pacientes con el STENS aplicado en una posición. Cada conjunto de datos, cada experimento IP es analizado mediante CFD. O sea que yo voy a tener el paciente 1 con las diferentes posiciones del STENS. En cada una se manda a simular mediante CFD. Luego el paciente 2 con las diferentes posiciones del STENS a simular. El paciente 3 con las diferentes posiciones y así hasta completar. Entonces nuestro gráfico ya está enriquecido no solamente en un paciente con las diferentes posiciones del STENS, sino que se puede extender a varios pacientes con todas las posiciones del STENS. Esta herramienta soporta N aneurismas hasta donde el hardware le permita. El fluido que fue considerado es un fluido newtoniano. La viscosidad es constante. Ahora estamos hablando del fluido dentro del interior de la superficie del aneurisma. Y la viscosidad se considera constante y se asemeja a la viscosidad sanguínea. Esto es para que nuestro modelo sea lo más real al caso real en pacientes reales. El fluido es incomprensible y se analiza en un estado estacionario. Quiere decir que no se analiza el efecto de las pulsaciones, sino que en un estado estacionario. La velocidad de entrada del fluido en la superficie es de 100 milímetros por segundo y se considera presión cero en las salidas de la superficie. Esta información en cuanto al fluido y a las condiciones de contorno es las que les comentaba que se configuraban en OpenFOAM mediante la interfaz
de input a través de archivos de texto. Además, que esto ya no es de OpenFOAM, sino que es de nuestra aplicación en particular, nosotros agregamos un archivo de configuración particular que es por paciente. Como les comentaba acá, yo puedo tener diferentes pacientes, en este caso son 12, y cada uno va a tener su archivo de configuración particular. Este archivo lo que hace es dar información útil, por ejemplo, la versión, el paciente, el nombre del paciente que se está analizando, y cuál es el archivo de la imagen tridimensional de la superficie de entrada, o sea, de el aneurisma cerebral de un determinado paciente. Además, una sección importante y de interés en este archivo es que se deben, no solo se pueden, agregar los puntos que serán analizados. Estos puntos delimitan el trayecto que será analizado y posteriormente exportado los gráficos. O sea que yo para cada paciente debo ingresar cuál es el tramo, a través de identificar estos puntos, cuál es el tramo que yo quiero que sea analizado. En la siguiente slider tengo un ejemplo de esto. Acá se ve, por ejemplo, acá vemos que son 3 puntos los que deben ingresarse. Entonces, con estos 3 puntos, lo que la herramienta realiza es dibujar el trayecto a partir de una línea central o línea de centro, en donde se debe indicar cuál va a ser el punto inicial, cuál va a ser el punto final, y un punto dentro del saco aneurismal para realizar todo el camino hasta este lugar, en donde en las etapas de postprocesamiento se va a analizar la velocidad del fluido y la tensión de corte. Así que estos puntos son importantes para marcar cuál es la sección de estudio para cada paciente. Estos puntos no pueden repetirse de un paciente a otro, sino que deben ser configurados en cada paciente en particular. Esto es porque las superficies son diferentes, difieren de un paciente a otro. Esta información que es recolectada, luego es exportada a partir de gráficos, que son los que el médico va a realizar, a analizar y a obtener la respuesta en base a la posición óptima de despliegue del STENS. Bueno, acá un poquito se abre el trabajo porque hasta el momento vine contando cómo es la herramienta, cómo funciona, cómo se configura, cuál es su dominio. Y también quiero comentarles que esta herramienta, además de ser propuesta, fue utilizada teniendo un dominio de 12 pacientes. Se analizaron estos 12 pacientes, se exportaron los gráficos y se llegó a una conclusión. Así que, por un lado, quiero hablarles, digamos, como este doble propósito. Por un lado, el desarrollo de la aplicación y, por otro lado, mostrar cómo es que fue utilizada y las respuestas que dio. Para la ejecución, que es presentada en este trabajo, se utilizaron 12 casos de aneurismas cerebrales pertenecientes a pacientes reales. Teníamos las resonancias magnéticas de 12 pacientes a las que se le aplicó, bueno, el STEN en las 5 posiciones. La idea de este gráfico es mostrarles, de esta imagen es mostrarles, cómo es que se va desplazando el STENS en cada experimento. Por ejemplo, en este de aquí, de más a la izquierda, el STEN está desplazado en la posición -4, o sea, 4 milímetros desplazado en esta dirección. Se ve que se aplicó el STEN ahí, esto es, se realiza la simulación, se obtienen los datos. Luego el STEN fue desplazado a una posición -2, o sea que tuvo un corrimiento hacia la derecha. Se repite el proceso. Luego está la posición central, que está centrado en el aneurisma, como se ve en esta imagen. Luego desplazado 2 milímetros en la siguiente dirección, a la derecha. Y luego desplazado 4 milímetros hacia la derecha. Para cada uno de estos experimentos se realizó para cada paciente y de ahí se obtuvieron los resultados. Ahora, bueno, paso a mostrarles cómo serían
una vez que los vimos acá, cómo es individual cada desplazamiento, para que no sean tantas hojas de presentación, acá ya se ven aplicados las 5 posiciones del STENS diferenciadas por colores en la misma superficie. Como les comentaba, esto en realidad se aplica una posición, se analiza, se aplica la siguiente, se analiza. En este ejemplo lo mostramos así todos juntos, solamente para que se vea el efecto de desplazamiento. Entonces tenemos en esta imagen los pacientes del 1 al 6, donde se ven los diferentes desplazamientos del aneurisma, del STENS en la arteria que porta el aneurisma. Estos son los pacientes del 7 al 12. Como se puede ver también, los aneurismas no son todos iguales, todos tienen diferentes formas. Por ejemplo, esta forma aquí más englobado. Este es el efecto que yo les comentaba hoy en las primeras presentaciones, en donde ya el coil acá sería imposible de aplicar porque se perdería. Así que estos son los pacientes que fueron considerados en este trabajo. Una vez que se realiza toda la simulación para un experimento en particular, lo que la herramienta hace es calcular la velocidad media y la tensión de corte en el trayecto que fue delimitado por estos 3 puntos que se configuran en el archivo de entrada particular para cada paciente. Una vez que se tiene el volumen de simulación, lo que la herramienta realiza es una serie de cortes que se realizan cada 1 milímetro dentro del volumen de simulación. Este corte lo que hace es, se realiza un corte, se obtiene un plano y se calcula en este plano la velocidad media y la tensión de corte en una probabilidad de 95 cuartil. Esto se hace para cada experimento y esta es la forma en la que la herramienta realiza la recolección de datos para luego mostrarlos en formato gráfico. Bueno, una vez que se hizo esto para todos los experimentos, los diferentes experimentos que pertenecen a un paciente en cada una de sus posiciones del STEM, se exportaron los gráficos, que son los que se muestran a continuación. Dentro de cada gráfico, como les mencionaba, se analiza la velocidad media y la tensión de corte. Para cada gráfico por paciente, estos son gráficos por paciente, vamos a ver distintas trazas. Estas trazas corresponden, en este gráfico de velocidad, a la velocidad media por desplazamiento del STENS. Esto sigue respetando los mismos colores, el azul oscuro, azul claro, el gris, el naranja y el rojo. Y podemos ver las diferentes trazas en los mismos colores, como se muestra. En las zonas sombreadas, aquí en el gráfico, lo que se ven son los valores máximos y mínimos para cada desplazamiento del STENS. Por ejemplo, en este punto, este fue el valor máximo, este fue el valor mínimo, este fue el valor máximo, esta fue la media para el color rojo, y así para cada una de las diferentes trazas. Acá, medio como que el rojo los abarca a todos, pero en realidad está para los diferentes colores. Y en sombreado, en la zona central, vemos la zona de mayor interés, que es la zona donde se encuentra el aneurisma. O sea que en las diferentes trazas vemos la velocidad media, esta es la zona principal de interés, el sombreado, y el sombreado durante la traza son los valores máximos y mínimos de la velocidad. Este gráfico es por paciente, así que vamos a obtener, como el dominio fue de 12 pacientes, vamos a obtener 12 gráficos diferentes que van a ser analizados. Bueno, en esta imagen ya se ven los primeros 6 gráficos por paciente, en donde se ve la velocidad media. Y lo que podemos observar para este dominio de pacientes que fueron tratados es que la velocidad media en la zona de interés no tiene grandes variaciones. Tiene pequeñas variaciones que pueden considerarse despreciables. Para el paciente 2, por ejemplo en este caso, la variación en los tramos dital y proximal es mayor
Esto quiere decir que tiene mayores variaciones entre las posiciones, por lo general, entre la posición -4 y +4, o sea que son los dos extremos. Tienen mayores variaciones, pero para estos 6 primeros gráficos, esta variación no fue notoria. En esta siguiente imagen se ven los siguientes 6 gráficos, donde se ve la velocidad media también para los pacientes del 7 al 12. Como patrón general, podemos ver que en la zona central no existe grandes variaciones, pero sí en las zonas distal y proximal a la zona central se ven las mayores variaciones. Y bueno, principalmente en estos gráficos, esta mayor variación se ve en los pacientes 8, 10 y 11. En el resto es más parecida a las diferentes trazas. También, bueno, en el paciente 9, acá existe una variación, como se ve, en color azul la posición -4 y en rojo la +4, y bueno, y el resto pasan por el rojo también. Hay una mayor variación acá, pero esta variación es mínima y puede considerarse despreciable. Bueno, la tensión de corte tuvo, paso a explicar el gráfico. En este gráfico, la tensión de corte también es por paciente, o sea que vamos a tener 12 gráficos diferentes. Y en las distintas trazas, delimitadas con colores diferentes, igual que en el anterior, desde rojo, naranja, gris, celeste y azul, se ve la tensión de corte, la presión que realiza el flujo dentro del interior del vaso para la sección de estudio. En sombreado se ve la zona central donde se encuentra el aneurisma. Bueno, en este gráfico les voy a mostrar la tensión de corte para los primeros 6 pacientes. Los mismos 6 del principio son de estos, digamos. Cada gráfico está numerado en un paciente, como también cada superficie tiene su numeración de determinado paciente, la identificación del paciente. En estos gráficos de tensión de corte, existen un poquito más de variaciones, la variación es mayor entre las diferentes trazas en la zona central, pero sigue siendo una variación leve causada por el mismo stens, por los alambres del stens. Entonces puede considerarse despreciable o muy baja la diferente tensión en las diferentes despliegues del stens en la zona central. Analizando la zona central, en los 6 pacientes, no es grande la variación en la tensión de corte. Pero sí, la variación de corte, la variación de la tensión de corte es mayor en las zonas distal y proximal. Y principalmente para los desplazamientos en -4 milímetros y +4 milímetros. Y tiene un efecto inverso en relación a los diferentes desplazamientos del stens. Por ejemplo, en este primer gráfico podemos ver que la posición +4 tiene mayor tensión de corte en esta sección, luego disminuye y bueno, ahí queda, tiene aquí un salto, pero ya disminuye. Mientras que la tensión de corte en la posición -4 tiene un sentido inverso. En esta sección es muy baja, después comienza a subir en los valores de tensión de corte. Este efecto en las secciones proximal y distal a la zona central se ven prácticamente en todos los casos. Y esto ocurre ya que el stens ocasiona cierta protección sobre el interior del vaso. Entonces, en la sección donde se encuentra el stens, la tensión de corte es menor. Por ejemplo, aquí en el desplazamiento -4, la tensión es menor porque el stent está más hacia la izquierda. Y en esta sección es mayor porque la arteria está desprotegida. Y sentido inverso pasa con la posición +4. Aquí es mayor, ya que no se encuentra el stent en esta sección. Y en esta sección es menor, ya que el stent funciona como
protección dentro del vaso portador del aneurisma. Bueno, el mismo efecto sucede con los siguientes 6 pacientes. Como se puede ver en los gráficos, en la zona central, esta variación puede considerarse no significativa, pero en las secciones distal y proximal se observa los mismos resultados. O sea que en las secciones menos 4 y más 4 funcionan como son inversas en relación a la tensión de corte en las secciones proximal y distal a la zona central. Así que bueno, estos fueron los resultados obtenidos en la ejecución de la aplicación desarrollada para este conjunto de 12 pacientes. Estos fueron los resultados que se arrojaron y que fueron analizados. Pero esta aplicación es parametrizable, o sea que se puede volver a realizar la ejecución con otro conjunto de pacientes, con más, con menos, con diferentes patologías, o elegir un conjunto de pacientes en donde la arteria, el aneurisma en la arteria tenga diferentes formas, o buscar similitudes y volver a realizar el experimento y obtener otra serie de resultados. Estos casos puntuales fueron para los pacientes que fueron analizados para este trabajo. Bueno, ya estamos en la etapa de conclusiones. Como bien les decía, este trabajo tiene dos propósitos. Por un lado, el desarrollo de la aplicación. Por otro lado, mostrar el resultado en pacientes reales. Así que os voy a realizar las conclusiones en base a los dos puntos de vista. Y las conclusiones en base al trabajo son que, bueno, gracias a un lenguaje de programación de alto nivel, bueno, como lo es Python, y a las diferentes herramientas de software que implementan CFD, que en este caso fue OpenFOAM, pudimos analizar la posición óptima de despliegue del STENS y dar información al profesional médico que antes no la disponía, de una forma no invasiva. O sea que todo el análisis que nosotros realizamos se realiza es 100% no invasivo para el paciente que se le va a aplicar el STENS. Bueno, esto ya es medio personal, pero bueno, este trabajo también me sirvió a mí para conocer más acerca de esta problemática que existe en la actualidad, que son los aneurismas cerebrales, las elevadas tasas de mortalidad que tiene y de problemas de incapacidad permanentes. Lo relativamente fácil de tratar que es una vez que está identificado, y lo elevadamente complicado de tratar una vez que ya el aneurisma estalló. Bueno, gracias a la simulación computacional pudimos realizar todo el análisis de forma no invasiva y dar con una lectura al personal médico en base a la posición óptima de aplicación del STENS. Bueno, como les comentaba, esta aplicación es parametrizable, se le puede cambiar el dominio de entrada y obtener nuevos resultados. Bueno, la conclusión en base a los resultados, permiso. En cuanto a la velocidad, no hay cambios significativos en la zona central de interés, donde se encuentra el aneurisma, pero sí hay cambios en la velocidad, donde comienza y donde termina el STENS. Bueno, en general esta variación en la velocidad es porque el cuello de la arteria sufrió un cambio en su diámetro. Entonces ocasiona, esto impacta en cuanto a la velocidad del fluido. Entonces, los cambios que hay en la velocidad en las direcciones distales y proximales a la zona central son en base a esto, al cambio, a la reducción del diámetro de entrada del aneurisma. Y en algunos casos, si luego del aneurisma o antes del aneurisma hay una bifurcación, como se veían en algunos casos, en donde la arteria se divide, en esos casos es importante considerar la velocidad del fluido que va a tener en esa bifurcación, ya que si hay una alteración en la velocidad del fluido,
en una sección en donde hay una bifurcación, esto posiblemente pueda desenlazar a un problema futuro o la creación de otro aneurisma. Entonces, este efecto debe analizarse en mayor profundidad. En cuanto a la tensión de corte, se vio que en la zona central la tensión de corte no sufrió grandes variaciones, pero sí en las zonas distal y proximal a estas. El aumento de la tensión de corte también puede ocasionar el crecimiento de un nuevo aneurisma, y consideramos que debe ser analizado en más profundidad y visto por un profesional médico. Esta herramienta también propone trabajos futuros, en donde se nombran algunos. El estudio de Fish-Mount, esto es un efecto que se da cuando la arteria tiene diferentes diámetros. Entonces, el stents, por el cambio de diámetro de la arteria, tiene un efecto en donde los extremos tienden a cerrarse, formando un efecto parecido a la boca de un pez. Entonces, esta herramienta puede utilizarse para el análisis de sensibilidad, de velocidad y tensión de corte, para este tipo de problemas también, y para el estudio de Fish-Mount. Bastaría con cambiar el dominio de simulación por imágenes tridimensionales de pacientes en donde se da este tipo de problemas, y en base a eso realizar un nuevo análisis. Otro trabajo a futuro que puede desenlazarse de este trabajo es probar con distintos tipos de stents, distintos grosores en el alambre, distintos materiales, y volver también lo mismo a realizar la simulación y obtener otra serie de resultados en base a estas variaciones. También se puede configurar las condiciones del contorno, las condiciones del fluido. Como ahí les comentaba, esto se realiza mediante archivos de configuración en OpenFOAM. Esta configuración puede cambiarse y también puede dar lugar a nuevos resultados. También con el propósito de ajustar este modelo al caso real de un paciente, el flujo puede cambiarse y puede considerarse un flujo pulsátil, en donde se pueda también apreciar el efecto del pulso dentro del flujo sanguíneo. Otro trabajo que puede desencadenarse también es considerar paredes elásticas en las superficies. En este trabajo fueron consideradas superficies rígidas, pero también con la intención de ajustar el modelo al caso real de un paciente, de una persona. Un trabajo futuro podría ser considerar estas paredes elásticas. Bueno, hasta acá llegó la presentación. Sí, quedaron preguntas. Bueno, muy bueno, Lucas. No sé, Pablo, ¿querés arrancar? Juan. Sí, comiencen ustedes si quieren, porque yo tengo bastante ruido acá en casa. Ahora tengo algunas preguntas para hacer. Bueno, si no, empiezo yo. Tengo gente trabajando acá, entonces tengo algunos ruidos. Me pareció fantástico el trabajo, está muy bueno. Conocía el tema porque es un área que se viene trabajando desde Nacho y desde tu director Nicolás. Sí. Y es algo muy complejo. Yo que he trabajado en fluidos con cosas muy simples y he encontrado las complejidades que tiene, me imagino lo loco que es poder llevar esos resultados y que sean utilizables de alguna manera, que a los médicos les sirva eso cuando vos estás simulando algo de tanta complejidad. Sí, tal cual. Sí. Lo que le vi, para mencionar, me pareció, como siempre en los trabajos del grupo Yatiris, el nombre muy largo. Siempre poner el nombre muy largo cuando hay que llenar planillas, después es un problema. Pero bueno, eso creo que viene de la línea de Nacho. Heredado. La principal duda que tengo, que no la entendí ahí, creo que en algún momento se lo pregunté a Nacho o a Nico, es el tema de cómo modelan la malla. La malla vos tenés triangulitos que hacen cada alambre, o vos tenés una superficie que tiene algún tipo de permeabilidad.
¿cómo modelás, cómo está modelada esa malla? Porque, o sea, siempre las mallas Sí, modelan paredes, modelan superficies cerradas, no abiertas, en todo lo que es 3D. Generalmente se usa una malla de puntos donde vos guardas la información de los puntos y después esos triangulitos es una pared. Como se ve la motito que está en la tesis, sí. esos triangulitos modelan una superficie, nunca modelan una especie de alambre tejido como es el stent. Entonces, cuando vos modelas ese alambre tejido, no entiendo qué es lo que modela, no sé si cómo está hecho eso. ¿Qué modela? Sí. ¿Los alambres en sí o tiene...? Sí, eso es así. O sea, cada experimento, que es la superficie de un paciente, o sea, cada experimento está compuesto por dos cosas. Por un lado, la superficie de un paciente, de la arteria de un paciente, y por otro lado, la superficie del stents. O sea que el stents no es generado por la herramienta, sino que es otra superficie. Estas dos superficies se juntan, se concatenan, y la composición de los dos da lugar a una nueva superficie, o sea que podemos pensarlo como una superficie que tiene todo, que tiene tanto la arteria con el aneurisma como el stents. Luego a eso sí se le hace el mallado, que se usaron figuras triangulares para el mallado. Pero podemos verlo como una sola cosa, digamos. Está bien, pero ¿cómo se modela la permeabilidad que tiene ese alambre donde está el agujero que comunica con el globito? No, quedan espacios en vacío, Quedan digamos. espacios vacíos, Quedan claro, espacios en vacío, que ahí es donde donde pasa el flujo. donde el flujo pasa por ahí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto, Por eso es perfecto. que uno de los trabajos que pueden analizarse, que puede desencadenarse, es probar con diferentes tejidos, o sea, diferente distancia entre un alambre y otro, y ver qué Exacto, pasa, si el flujo pasa menos, pasa más, o es lo mismo. También es una claro, respuesta. claro. Bien. Y escúchame, y la otra que veía en base a ese corrimiento que siempre te da una tensión superficial muy alta donde no hay stent y en la Sí. otra punta no, y no se estudia poner un stent más largo, no es un problema eso, que haya esos picos ahí tan cerca de donde se produjo el aneurisma, que por ahí la vena es flaca, no. Y sí, no, nosotros, digamos, con esta aplicación arrojamos datos. Claro, que Después, muestra muy bien claro, eso. sí, tal cual, sí. Estos datos después nosotros podemos dar una respuesta en cuanto a la simulación. Pero bueno, la realidad es que después un profesional médico tiene que analizarlo y en base a su conocimiento de la medicina sabrá si ese pico importa o no. Una de las cosas que nosotros remarcábamos es que estos picos tan elevados pueden llegar a ocasionar un nuevo aneurisma en otra sección. Claro, porque es Siendo la que, zona de la pared que es finita. claro, exactamente, como en esa pared finita, Claro. pueden generar una nueva aneurisma y debe ser analizado en profundidad por un profesional médico. Pero en principios nosotros descubrimos que esa tensión surge porque al estar desplazado, por ejemplo, muy hacia la derecha, la parte de la izquierda queda desprotegida y ahí es donde se ven esta tensión sobre la superficie. Mientras que la parte donde está cubierta con el stents está protegida y la tensión es menor. Y cuando lo desplazo totalmente para el otro lado, pasa Claro, el pasa mismo lo efecto mismo, contrario. exacto. Sí, por eso es que esos picos se daban siempre en las Los posiciones de casos de extremo. desplazamiento -4 y 4, exactamente. Sí, Claro, en el medio no. Bien, sí. bien. No, y por último, otra cosa que había notado, pero bueno, ahí vos lo aclarás que se puede hacer y eso, y yo creo que en algún momento se lo pregunté a Nacho, el tema del flujo pulsátil. O sea, Sí. ¿cómo afecta el flujo pulsátil a esa simulación? Si tienen idea o sea, si es que no lo hacen porque es sumamente complejo de hacer, o es mucho más complejo, pero me consta, pero por ahí no es necesario y ya tenés buenos resultados con esto. ¿Cuál es Claro. la Sí, posta? hay dos cosas. Que esto también incluso lo hablamos con Nacho. Ya hay investigaciones que se han realizado en donde se ha demostrado que si se considera un flujo en la convergencia, digamos, un flujo parejo, es Constante. muy similar a el flujo pulsátil. Hay pequeñas variaciones, pero esas variaciones no son como para despreciar todo el experimento. Claro, Si uno quisiese afinarlo más aún,
este modelo al caso real en un paciente, sí, la afinación, digamos, sería considerar un flujo pulsátil, porque es lo que pasa en el cuerpo humano. Pero ya hay investigaciones que avalan que se puede considerar un flujo de este tipo para este tipo de trabajo. Sí. Y ya se ha utilizado en otro trabajo también. Bien. Bueno, buenísimo. Por mí ya está. Gracias. Bueno, gracias. Muy interesante el laburo. Bien. Bueno, ¿qué decía yo, Juan? ¿O estás? Dale. Bueno, Lucas, buenísimo. La verdad también coincido ahí con Pablo. Creo que hicieron un excelente estudio del estado del arte, eso no hay duda dentro del grupo que estás. Pudiste adaptar toda la terminología, se nota que cuando hablas fluido, o sea que tenés en la cabeza toda la terminología y el contexto de lo que estás trabajando. Y después es una tesis, a diferencia de otras, donde vos terminaste siendo usuario de un montón de tecnologías que pudiste integrar, ¿no? Así que la verdad que por eso está bueno y le has metido un montón de eso. En cuanto a las preguntas, tampoco es mi área de expertise, pero indirectamente caí medio como en la misma pregunta que tenía Pablo, todo me llevaba al stent porque parecía como que el sentido común del corrimiento del stent te decía, bueno, sí, mirá, va a andar acá va a tener más presión, aparentemente, ¿no? Y después lo corroboraste vos con los resultados. Tenía que ver con eso, con el modelo del stent que habías usado, si los stent, y eso por desconocimiento, son homogéneos, la malla es homogénea, o existen stent donde vos decís, no, mira, hay una malla más cerrada hacia una parte del stent y esa es la que pongo sobre, digamos, la neurisma, o estoy delirando, no sé, porque ahí, digamos, ahí tendría algún sentido diciendo, mira, tengo una cuestión no homogénea y lo voy corriendo viendo cómo de alguna manera estoy tapando esa boca, ¿no? Claro. Así que bueno, no, venía con eso y venía también con lo que propusiste en los trabajos futuros, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa con esos finales del stent o cuando vos tenés una vena que no es un caño, básicamente horizontal, donde el stent aplica perfectamente, ¿no? Ahí sí se me ocurre, sin ser experto, disculpame en el tema, que si estás muy cerca del aneurisma y, no sé, te hace un efecto de boca de pez, capaz que hay una turbulencia, algo raro que hace que genere más presión después, y ahí como que uno ve más claro el análisis, ¿no? De por qué analizar ese corrimiento. Así que bueno, nada, tendría que ver, no, estoy hablando porque ya la respondiste la pregunta, ¿no? Pero tenía que ver con eso, con si el modelo del stent, si no era más jugoso decir, mira, para todos estos pacientes, aparte de los corrimientos, pruebo estos 4 tipos de stent que ya planteaste que están en los trabajos futuros, ¿no? Y no sé si es el requerimiento de un médico, ¿no? Si el médico dice, no, mira, que en Argentina usamos este stent y punto. Claro, sí. Sí, yo lo que he visto en base a eso, los stents que he visto, o sea, investigando incluso para este trabajo, bueno, vi operaciones, vi de todo. No fue fácil, pero lo que sí puedo decir es que los stents que vi sí eran todos homogéneos en el mallado del stents. Lo que sí vi también que se hace en algunos casos, principalmente en los casos donde existe este efecto de fish mount, es usar 2 stents, 2 o más stents. Entonces, bueno. si uno se encuentra en una sección de una arteria donde es muy gruesa, se pone un stent grueso y después en las extremidades se pone otro stent más chico, digamos. Eso sí lo he visto, que se ha realizado en operaciones. Y bueno, esta herramienta incluso podría servir también para simular eso, siempre y cuando estén las superficies de la arteria y de los stents, podría tranquilamente usarse para eso. Pero en primera medida, sí, cada stent de los que yo he visto su mallado es homogéneo, son iguales. Está bien, no, está respondido de antes, no, nada, eso estaba muy bueno el trabajo, pudiste unir todas estas tecnologías, entender el contexto y bueno, y llegar a una herramienta que potencialmente le puedo utilizar a los médicos, está muy bueno, así que por mí está nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Lucas, felicitaciones por el trabajo y bueno, a Nico y a Javi también, los directores y codirectores. La verdad que es un trabajo re interesante y más en un área tan particular de la salud y en algo que me llamaba la atención que no haya nada desarrollado, que hayan explorado poco en este campo, ¿no? Más allá de lo que hacen ustedes, digo, prácticamente en el resto no se ha estudiado.
La pregunta venía justamente por la pregunta inicial, ¿de dónde se dio, digamos, ¿no? Si desde el lado médico o del lado de la investigación, esto de desplazar el stent y ver cuál era el efecto. O sea, ¿surgió por una búsqueda de ustedes mismos de investigación o porque un médico le dijo, che, ¿qué pasa si lo desplazamos y cuál es el resultado? Sí, no, la pregunta surgió en el grupo ahí de investigación, Yatiris. Esta pregunta ellos me la dieron a mí, digamos, y yo comencé a explorarla con ayuda de los directores. La verdad que no sé si la iniciativa fue de un médico o fue del mismo grupo. La verdad que eso no lo sé. A mí me llegó y bueno, comencé a investigar sobre el tema. Pero bueno, posiblemente haya surgido en el grupo porque ya se ha trabajado también con cosas de este estilo. Bien, y después la otra pregunta, bueno, venía por el lado del stent, esto que charlaban recién con Pablo y con José, ya que se puede configurar varias cosas, no sé si el stent, más allá de que sea homogéneo y que sea estándar, digamos, la medida, si vale la pena tener una configuración del tamaño o del largo del stent, ¿no? Y ver cuál es el efecto después de hacer esas simulaciones, ¿no? Sí, 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 todos esos parámetros se pueden configurar y bueno, como comentaba también, van a arrojar diferentes resultados que seguramente sean interesantes de analizarlo. El largo del stent que se está usando en este caso, estos son stents reales, digamos, o sea, tienen longitud real de aplicación. Pero sí, tranquilamente podría variar esta longitud o podría surgir una nueva investigación de qué pasa si este stent es más largo, más corto, cómo cambia, qué resultados obtengo. Podría adaptarse también como futuro trabajo a esto, a analizar eso también, sí, la longitud del stent. Bien, y respecto, bueno, de estos pacientes, ¿tuvieron algún feedback del equipo médico, digamos, en base a estas 12 reales, digamos, pacientes? Yo particularmente no. Mm. A mí dentro de Yatiris me proveyeron de estas imágenes tridimensionales, bueno, que fueron usadas, son pacientes reales, pero no sé si ya han sido exportados estos datos hacia los hospitales en donde han sido provistas estas imágenes tridimensionales. Si no se realizó aún, calculo que se va a realizar, sí. Bien, y por último, para cerrar nomás de curioso, el hardware donde ejecutó todo esto, porque decía que tardaba en algunos casos horas, días y demás. Sí, No sé si el hardware, digamos, era por una cuestión de requerimientos de hardware o porque tarda ya de por sí la simulación. ya de por sí tarda. Estas son ecuaciones, digamos, que se concatenan una después de la otra, o sea que tienen un grado de paralelismo, pero hay una parte que es secuencial, que nada, es secuencial obligatoriamente. Porque bueno, se va analizando el flujo y bueno, cada futura curvita o cada efecto en el flujo tiene relación a lo que pasó antes. O sea que hay una cuestión de tiempo que ya de por sí son experimentos que tardan tiempo. ¿Se pueden mejorar? Sí, se pueden mejorar. Yo para este caso en particular, primero comencé utilizando una máquina que tenía un i5 de octava generación, 8 GB de RAM y tenía un disco de estado sólido de 256, que después tuve que pasar los datos a un disco magnético de mayor tamaño, porque ese es otro tema es que además de procesamiento, toda esta información que se exporta ocupan muchos gigas y gigas de información. Y bueno, en un caso así como este, que eran 12 pacientes, esto ocasionó que cambie del SSD, que era por ahí medio chico, hacia un disco magnético de mayor tamaño. Con esas características, tardaba los 12 pacientes, sí, tardaba un fin de semana entero, tardaba, sí, o capaz que un poquito más también. Después, bueno, por una cuestión ahí de cambio de máquinas y demás, comencé a usar un servidor ahí que me proveyeron también ahí en Pladema. Ese servidor, la verdad que no sé las características de hardware que tiene, pero tardaba más o menos lo mismo. No hubo muchos cambios en lo que tardaba en procesarse. Pero sí, son tareas tediosas que uno por ahí, esta es otra cosa también, ¿no? Quiere, bueno, voy a cambiar esta pagadita y voy a ver qué pasa.
Y esa pavadita que cambiaste son 2 días de esperar. Y si falló en el medio, 2 días más. Y nada, y así, por ahí es lo... Hay que estar muy seguro de ese cambio. Sí. Claro, y no tenés posibilidad de escalar, no podés estudiar un programa más chiquito para probar el modelo y después correrlo sobre el grande. Ese tipo de problema no se puede escalar por la complejidad de la malla y los agujeritos y todo eso. Exactamente. Yo lo que hacía también era, antes de probar con los 12 pacientes, probaba con uno, me fijaba que todo funcione y bueno, ahí iba agregando otro y bueno, al último lo ejecutaba a todos. Pero a veces pasaba que probabas 1 o 2 y habían dado todo bien y después probabas un tercero y como las superficies son diferentes, hay algo que falla ahí en el medio, en la etapa de procesamiento, cuando se cortan los planos, a veces algo raro pasa. Entonces que puede pasar también que, o sea, son fix que van surgiendo en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Que a veces para 1 o 2 anda y después para un tercero, bueno, hay que volver a ver qué problema tiene, corregirlo, volver a ejecutarlo y así. Pero bueno, sí, la mayor desventaja es el tiempo que tarda. Porque a veces los fix o las cosas para solucionar son sencillas, pero tardan 2 días en saber si está bien o no. Está muy bien, está bien. Bueno, por mí está perfecto. Felicitaciones, la verdad, un trabajo enorme y muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, paro la grabación si quieren y no sé cuántos minutitos nos retiramos.